Aquí empieza. Lecciones para hoy. Presentado por Segundo Avelino Ruiz Ramos, con el tema de la batalla a la victoria. Quédate hasta el final y vive de cerca una de las revelaciones más importantes, lo que sucede tras bambalinas en los conflictos y acontecimientos históricos de la humanidad. Con un ambiente de investigación, historia, inspiración, oración, estudio, misión. Ya volvemos. Leamos juntos Daniel 10:19. Y me dijo: muy amado, no temas. La paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas, y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. En Daniel 10 inicia la visión final, de la cual nos ocuparemos en estos 3 últimos estudios de esta serie de Daniel. Esta visión se desarrolla paulatinamente a partir de este capítulo, hasta el capítulo 12. Una vez más encontramos a Daniel en oración. Para comprender mejor el porqué de la larga aflicción del profeta, repasemos brevemente el contexto histórico de este acontecimiento. En 536 a.C., el tercer año de Ciro, rey de Persia. Unos 50.000 judíos ya regresaron a su tierra natal, Esdras 2, y cuando se disponen a reconstruir el templo surge una oposición infranqueable. Esto está registrado en Esdras capítulo 4, cuando a los samaritanos se les niega la participación en el proyecto de reconstrucción, se convierten en enemigos acérrimos de los judíos. Apoyados por los gobernantes contrarios a la construcción, le escriben cartas a Ciro en las que describen a los judíos como un pueblo sedicioso, y así persuaden al rey para que detenga la obra de construcción. Al enterarse de la situación de sus hermanos judíos, Daniel, una vez más, recurre al ayuno y la oración. Durante 21 días, ora y ayuna en favor de los repatriados. Dios responde con la visión de un conflicto grande en la que se levanta el telón que oculta las realidades invisibles de lo manifiesto. Al profeta se le permite vislumbrar la guerra espiritual invisible tras las batallas terrenales. A medida que se desdobla la visión, Daniel pronto descubre que la oposición a la reconstrucción del templo no se limita a los gobernantes humanos. De hecho, los acontecimientos políticos que involucraban a judíos, samaritanos y persas reflejaban una guerra invisible entre los ángeles de Dios y los poderes del mal. Esta estrecha relación entre lo que sucede en el cielo y en la tierra es una de las características distintivas de la profecía apocalíptica. Entonces, el ángel le revela a Daniel que ha habido una batalla entre Miguel y el príncipe de Persia, una batalla que persistirá con Grecia y, por lógica, continuará en medio de los conflictos militares entre los reyes del norte y del sur, según estudiaremos en nuestro estudio próximo, Daniel 11. A medida que avanzamos en este estudio, consideremos algunos de los elementos comprendidos en esta guerra. Uno de los seres celestiales, muy probablemente Gabriel, le dice al profeta Daniel que el príncipe de Persia se le opuso durante 21 días hasta que Miguel vino a ayudarlo, Daniel 10:13. A estas alturas, tenemos que determinar si el príncipe de Persia, que se atrevió a enfrentarse a un ángel de Dios, era un gobernante humano o un poder espiritual. Algunos eruditos bíblicos han argumentado que el príncipe de Persia era Cambises, el hijo de Ciro, que era rey de Babilonia y corregente con su padre durante esta época. Cambises, famoso por su hostilidad hacia las religiones extranjeras, se considera que fue el gobernante que detuvo la reconstrucción del templo. Sin embargo, es difícil concebir que un rey humano se oponga a un ángel de Dios al punto de que Miguel deba intervenir. Pero un argumento más fuerte a favor de un príncipe sobrenatural se encuentra en el uso paralelo de la palabra príncipe zar, de Persia y Miguel, el príncipe zar, que representa al pueblo de Dios. Así que, debido a este contraste y oposición, el príncipe de Persia debió haber sido un ser malévolo que actuaba en contra de Miguel, el príncipe celestial. Por lo tanto, este conflicto grande que se describe es una guerra entre Satanás, el príncipe de las tinieblas, que representa los intereses de los enemigos terrenales del pueblo de Dios, y Cristo, el gran príncipe que representa al pueblo de Dios.
Esta guerra se encuentra en el centro del gran conflicto entre el bien y el mal, que se hace visible en los males políticos, sociales y religiosos que afectan al mundo. Sin embargo, cuando las fuerzas demoníacas intensifican su resistencia a los ángeles de Dios y mueven los poderes terrenales para atacar al pueblo de Dios, Miguel, el gran príncipe, interviene para proteger y salvar al pueblo de Dios. Daniel 12:1. Cuando aparece Miguel en la Biblia, siempre es en contextos de conflicto. En Daniel 10, lucha contra el malvado príncipe de Persia. En Daniel 12, se levanta para liberar al pueblo de Dios en las escenas finales del gran conflicto. En Judas, contiende con el diablo por el cuerpo de Moisés. Y en Apocalipsis 12, Miguel lucha contra el dragón. Por eso, parece claro que Miguel es el guerrero celestial que representa a las fuerzas del bien contra los poderes del mal. Para apreciar mejor la naturaleza y la identidad de Miguel, debemos tener en cuenta que una de las representaciones más sorprendentes de Dios en la Biblia es la de un guerrero. Se lo llama Jehová el poderoso en batalla, Salmos 24:8, y varón de guerra, Éxodo 15:3. Además, muchos salmos nos celebran que el Señor sea un guerrero victorioso, Salmos 68. Por lo tanto, Dios lucha contra los enemigos de su pueblo, como los egipcios, los cananeos, los asirios y los babilonios. Incluso se lo puede ver luchando contra su propio pueblo al entregarlo en manos enemigas cuando quebrantan su pacto. Sin embargo, la imagen de Dios como guerrero también brinda esperanza escatológica, porque en el futuro Dios luchará contra las naciones que han oprimido a su pueblo, Zacarías 14:3. En contextos en los que se describe a Dios como un guerrero aparece alguna forma de la interjección ¿quién como Dios? Éxodo 15:11. Jeremías 50:44. Salmos 35:10. 71:19. 77:13. 89:6-8. Miqueas 7:18. Entonces, ¿no es casualidad que Miguel signifique quien como Dios? El significado de su nombre sugiere una estrecha identificación con Dios, lo que coincide con la función de Miguel como guerrero divino. Por consiguiente, se asemeja a Dios como ningún otro ser celestial ni ningún ángel creado. Por esta razón, Miguel en Daniel debe identificarse con el Cristo preencarnado, el Hijo eterno de Dios. Es significativo el hecho de que, a primera vista, Juan el Bautista haya captado que Jesús era un guerrero con una horquilla en la mano que quemará la paja con fuego que no se apagará, Mateo 3:12. Posteriormente, Juan pensó que se había equivocado porque Jesús expulsaba demonios y sanaba enfermos en vez de librar una guerra contra los enemigos de su pueblo. Pero Juan recibió noticias de sus discípulos que confirmaron su impresión inicial. Jesús verdaderamente era el guerrero divino que luchaba en contra de las fuerzas espirituales del mal. Más adelante, la batalla más feroz de Jesús tuvo lugar en la cruz, donde logró la mayor victoria sobre el mal, no matando, sino muriendo. En la cruz, Él despojó a los principados y a las potestades y triunfó sobre ellos, Colosenses 2:15. Después de su resurrección, Jesús ascendió al cielo como un guerrero victorioso que muestra el botín de guerra en un desfile cósmico, Efesios 4:7-8 y Salmos capítulos 68 y 24. Nosotros tenemos el deber sagrado de proseguir la batalla junto a nuestro comandante supremo. Como Jesús, debemos pelear esta batalla espiritual no matando, sino muriendo. Nuestras armas no son pistolas ni bombas nucleares, sino la fe y la palabra de Dios, Efesios 6:10-18. Luchamos no solo con las fuerzas externas, sino con el pecado que habita en nuestro corazón, porque aún en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Romanos 8:37. Sigamos luchando hasta el día en que Miguel venga y destruya el mal en todas sus manifestaciones. No sé qué problemas tengas en tu vida, cuáles sean tus temores, quizás estés enfermo, desesperado con el hogar destruido. Hoy entendiste que detrás de todo esto está alguien mucho más poderoso que tú, y solo no puedes vencerlo.
Lejos de estar culpando a los demás que son instrumentos de Satanás, que bien pueden serlo, tú haz lo que hizo Daniel, clama a Dios por ayuda, y Dios no solo tiene 1.000.000 de ángeles esperando la orden para ayudarte, sino que de ser necesario el mismo Cristo intervendrá por ti y te librará, porque según escribió Pablo en Romanos 8, 37 al 39, 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. 3 lecciones para hoy. 1. Nosotros los humanos vemos solo el lado físico de los conflictos y luchas diarias de la vida, y nos olvidamos que tras bambalinas hay una guerra más feroz. 2. En este conflicto tenemos solo 2 alternativas: dejarnos llevar por la corriente de las circunstancias o involucrarnos directamente en este conflicto, con la oración, el estudio de la Biblia y rescatando personas para Cristo. 3. Miguel, el príncipe del ejército de Dios, es victorioso, y él nunca dejará a su pueblo perecer en las manos enemigas. Hoy quiero invitarte a aceptar a Jesús en tu corazón, solo así podrás ser victorioso, ser parte del ejército vencedor. La solución a tus problemas puede estar en su sola intervención, pero Él no lo hará a menos que tú se lo permitas. Gracias por escuchar este audio, comparte este mensaje a quien crees que le puede servir y si no estás suscrito, apóyanos con tu suscripción.